Para obtener la expresión que nos permita calcular la distancia entre dos puntos, en primer lugar vamos a imaginar un punto sobre el plano XY. Recuerde que en el plano XY la línea horizontal representa el eje de X, mientras que el eje vertical representa los valores del eje Y. Vamos a imaginar este punto y vamos a indicar que sobre el eje X va a tener un valor de A, mientras que sobre el eje Y vamos a tener la coordenada B. Por lo tanto, este será el par A, B. Ahora vamos a agregar un punto más, ubicado en alguna parte del espacio, y bajo la misma lógica vamos a colocarle un valor de X y Y le vamos a llamar el par XY. La distancia entre dos puntos es la línea que une el primer par ordenado con el segundo par ordenado. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la distancia entre uno y otro? Es decir, ¿cómo vamos a calcular la longitud de esa línea que une esos dos puntos? Si utilizamos un poco de imaginación, nos damos cuenta de que podemos formar un triángulo uniendo estos dos puntos. Gracias a este triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pero para ello necesitamos saber cuál es la medida de los dos catetos del triángulo. En este caso serían su base y su altura. Ahora vamos a encontrar la expresión para obtener la base de este triángulo. En primer lugar vamos a indicar el valor X sobre el cual se ubica el segundo punto y el valor A sobre el cual se ubica el primer punto. Dibujamos una barra que representa la distancia que existe entre el origen y la marca en el eje X indicada como X. Observamos que si a esta barra le restamos otra barra que va desde el origen hasta el punto indicado con la letra A, obtenemos ciertamente el sobrante, es decir, la distancia que hay entre X y el punto A viene a ser la base de nuestro triángulo. Por lo tanto, la fórmula para calcular esta base será X menos A. Vamos a realizar ahora el mismo análisis para obtener la altura de nuestro triángulo. Para ello indicamos el valor de B y el valor de Y. Nuevamente dibujamos una barra desde el origen hasta la altura Y y vemos que si le restamos otra barra que va desde el origen hasta el punto B, obtendríamos el sobrante que representa ciertamente la altura de nuestro triángulo. Esto significa que nuevamente la altura del triángulo corresponde a la fórmula Y menos B. Ahora indicamos estos dos resultados en nuestro triángulo directamente. Ahora es muy evidente que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras está dado por hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. En este caso, nuestra hipotenusa representa la distancia. Expresamos con los datos obtenidos nuestro teorema de Pitágoras. Distancia entre dos puntos, es decir, d elevado a la 2, dado que es la hipotenusa, equivale a la suma de el cateto primero, x menos a elevado a la 2, más el cateto segundo, que es y menos b elevado a la 2. Finalmente, para retirar el exponente 2 de la distancia, obtenemos la raíz cuadrada a la expresión que se encuentra al otro lado. Y finalmente tenemos la expresión para la distancia entre dos puntos, y esta será la que se usa de ahora en adelante para calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera sobre un plano XY. Listo, realmente fue muy fácil.